43 minutos pasan de las 8 de la mañana. Como ven, ya está con nosotros nuestro invitado para esta segunda parte de Desayunos, Jorge Larrañaga. Jorge, un gusto tenerte por acá esta mañana. Muy buenos días, el gusto es mío, por supuesto. Buen día. Y un año en el que vas a tener que llevar adelante dos campañas, ¿no? La electoral para la interna en principio, y veremos qué pasa con las elecciones nacionales, y también la campaña Vivir Sin Miedo. Yo soy hijo del esfuerzo y del sacrificio. A mí no me amilana nadie, no lo digo como una expresión altanera, sino como una expresión de vida. Soy un combatiente. Y por supuesto, vamos a llevar la campaña para defender el plebiscito. Hay plebiscito, va a haber plebiscito, tenemos las firmas. Nadie pensaba que podíamos alcanzar las firmas y, sin embargo, vamos a estar en el entorno de las 400.000 firmas presentando en la primera quincena del mes de febrero 400.000 uruguayos que han firmado, por supuesto, seguramente de todos los partidos. Y yo creo que esto es, me siento orgulloso, nos sentimos todos quienes integramos el proyecto orgullosos, porque hay gente también de otros partidos que firmó y ayudó, de poder hacer que la gente pueda decidir en las urnas. Y también vamos a estar de cara a la campaña de la elección interna, donde aspiramos a ser el candidato único a la presidencia del Partido Nacional para procurar ser el presidente de todos los uruguayos. La semana pasada, sentado allí, Rafael Paternain, el senador suplente de Constanza Moreira, dijo que habría que hacer un frente común, incluso convocando a otros partidos desde el propio Frente Amplio, justamente para estar en contra, digamos, del plebiscito en la campaña, argumentando por qué las cuatro propuestas básicamente de Vivir Sin Miedo no solucionarían los problemas de inseguridad. Sí, lo escuché. Sin soberbia, que se vengan, que hagan las coaliciones contra la campaña nuestra que quieran hacer. Nosotros vamos a apelar a la gente en cada casa y en cada rincón del país, porque hay una decisión que es totalmente irreversible en nosotros. El país no puede seguir preso de la delincuencia, que es la que está mandando. El país no puede seguir con uruguayos que tienen miedo de la delincuencia y un gobierno que tiene miedo a ejercer la autoridad. Esa es la realidad. Entonces, que hagan, ya están formando grupos de WhatsApp en las redes. Paternain fue un poquito más allá y dijo casi que usted iba a dejar un legado histórico en cuanto a casi que un régimen totalitario, una propuesta de ejercer una mano dura ese es un disparate. De la que se iba a arrepentir. ¿Eso? Un disparate antológico, porque entre otras cosas no cuenta que él se fue porque entre otras cosas desvirtuaban hasta las estadísticas que propalaban y difundían en el Ministerio del Interior. El observatorio. En el observatorio, pero nosotros vamos a generar un cambio. Es una suerte de herencia totalitaria crear una Guardia Nacional que en Europa tiene 200 años, en Chile tiene 90 años, pero por favor, cuando el propio Frente Amplio está acudiendo ahora a los militares en la franja de 20 kilómetros de la frontera, hizo una ley para conferirle funciones de policía. Ahora, Jorge, sí... Es un absurdo, pero no. Sí. Los allanamientos nocturnos que pidió en su momento Bonomi es una herencia totalitaria. El cumplimiento de las penas, que hoy es un reclamo de la gente en todo el país, es una herencia totalitaria. La creación de un delito, de una pena de reclusión permanente revisable a los 30 años, como hay en muchísimos países de Europa y en América, pero por favor, que no digan tonterías, que no confundan a la gente, que no le mientan, que no disfracen hipócritamente la realidad nacional con lo que está pasando hoy en el país, donde en el 2008 habían 98 homicidios, en el 2018, 10 años después, 382. Es un escándalo. Y no se hacen cargo de la responsabilidad. Perdón, Jorge, en el 2008 hubo 221 homicidios. Esa es la cifra exacta. Igual el aumento... ¿Cuánto? 221. No. Sí. No, bueno, Del 90 para acá, el año que hubo menos... Estamos en discusión entonces, usted y yo.
¿Sobre las cifras? Sí. Las cifras son oficiales, están ahí. El año que hubo menos, Si desde yo el estoy de 91... acuerdo, se lo voy a comunicar. No, pero ayer circuló esa cifra por las redes sociales y está mal, no fueron... El crecimiento es escandaloso. Sí, eso estoy de acuerdo. Que tengamos... No es necesario exagerar. 11 por 100.000. Bueno, capaz que yo estoy equivocado. Son las cifras oficiales en las que se está basando. Pero hay que hacernos cargos como sociedad. Sí, y es un aumento, es al doble, igual es muchísimo. De 382 homicidios, pero es una barbaridad, una barbaridad. El tema es por qué te dejaron solo el resto del partido, el resto de los partidos de la oposición en esta campaña. Ha llamado la atención. Porque estas 380.000 firmas son mérito todo. Porque no se animan, porque no se animan a transgredir, porque no se animan a pensar desvinculadamente en términos de prejuicio ideológico, porque aquí hay que no tener miedo a observar que las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas de la dictadura militar, que acá no van a bajar frente al canal los militares con una ametralladora o con un tanque. Por favor, pero por favor. Entonces, si los militares sirven para guardar la frontera en 20 kilómetros, ¿cómo no van a servir para colaborar en una Guardia Nacional con funciones de policía, con adiestramiento policial en las tareas de combate contra la delincuencia? Porque hoy la percepción es que la delincuencia nos cuesta centenas de millones de dólares a todos los uruguayos, sin contar con la seguridad privada. Tenemos 850 millones de dólares en el presupuesto militar del interior, 32.000 policías. Entonces, Juan Sartori sí elogió un poco la campaña Vivir Sin Miedo, aunque mostró ciertos reparos con el tema de los militares, sobre todo dentro de las ciudades, no tanto en las zonas de frontera. ¿Esto podría representar un acercamiento político? ¿Podría haber alguna instancia de diálogo? No se trata de si hay o no acercamientos políticos. También el precandidato Carlos Iafiliola nos apoyó y respaldó en la campaña de recolección de firmas. Sabemos que muchos no están de acuerdo, pero nosotros tenemos la compañía de la gente y nos sentimos con una enorme fortaleza. Si yo hubiera transitado por el camino de lo políticamente correcto, no hubiera llevado adelante esta campaña de recolección de firmas. Y a mí me parece que no se puede seguir con las soluciones tradicionales que han fracasado. Yo estoy de acuerdo con las políticas sociales, con la rehabilitación, con la educación, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en atender el tema carcelario, que es escandaloso, en dividir a los presos en función de su peligrosidad? Por supuesto que también. En que se procure por distintos instrumentos que trabajen para mantenerse. Por supuesto que Pero también. ¿crees que además hay que agregarle estos nuevos elementos del plebiscito? Me parece que una reforma de... La gente está clamando por los errores del CPP. Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo una reforma del CPP sometida a la consideración de la reforma constitucional, y es que para los delitos graves se cumplan toda la pena, no hay descuento. Y se terminó. Me parece que eso es regresivo, eso es totalitario, eso es de derecha. Cuidar a la gente y a los uruguayos es de izquierda o de derecha. Es un absurdo, un reverendo absurdo. Los allanamientos nocturnos con orden de juez competente y cuando existan fundadas sospechas de que en un domicilio se están cometiendo delitos. Lo dijo el fiscal de corte, que estamos atrasados en esa línea. Y el ministro lo comparte. Ahora, pero por favor. Decías hace un rato que el gobierno tiene miedo de ejercer la autoridad y por ahí uno puede pensar, bueno, entonces no es un tema de plebiscito, es un tema de cambiar el gobierno, es lo que ha dicho la calle Pou, que además dijo, y el gobierno que venga verá si aplica o no la reforma. No, hay que hacer las dos cosas, hay que cambiar la actitud de cómo se distribuye las fuerzas policiales y cómo se respalda la policía, porque el tema es que no se respalda la policía y hay que tener también una segunda fuerza, porque la Guardia Nacional no es un instrumento dictatorial para nada, es un cuerpo adicional. De hecho, la Prefectura Nacional Naval tiene funciones de policía en la franja costera. Senador, si el plebiscito saliera, vota la gente y sale, se tiene que aplicar inmediatamente. A eso voy, porque me llamó la atención la declaración de la calle Pou en su momento. El próximo gobierno está obligado a... Está profundamente equivocado.
está profundamente equivocado porque una reforma constitucional se aplica de manera inmediata. Esto un estudiante, yo creo que... Pero la reforma da potestades al gobierno de crear la guardia o la crea directamente. La crea, señor. Entonces no hay opción. No hay opción. Claro. Las potestades que va a tener el Poder Ejecutivo es de coordinar entre los ministerios. Entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Pero está obligado a hacerlo. O sea, no puede, está obligado a coordinar. No elige, digamos, por supuesto, se aplica, señor, se aplica. Pero un estudiante de primero de Derecho de la Facultad de Derecho da esa respuesta. Una reforma... Usted no elige... ¿Y qué le pasó entonces al otro precandidato que es abogado? Le pasó toda la carrera. Pregunte. Le vamos a preguntar cuando venga. Esta reforma parece apuntar al accionar de las bandas delincuentes, que hemos visto también en los enfrentamientos, cómo pagan víctimas civiles. Pero ¿qué pasa con los delitos de guante blanco? Que también la opinión pública se indigna, porque de repente hay caso de abigeato, los empresarios arreglan, se disuelve el proceso, hay gente entrando y sacando dinero casi por fronteras totalmente permeables. ¿Cómo ve la situación del país en ese sentido? Yo creo que hay que atacar a todos los delitos. No vale solamente atacar los delitos de sangre o los delitos económicos. Hay que atacar también los delitos económicos que son cometidos de guante blanco, como se llama, y ahí habrá que establecer modificaciones. Pero ahí no ve debilidades en lo que ocurre hoy por hoy también. Seguramente pueden haber debilidades o mala aplicación del Código de Procedimiento Penal. Eso es así. Me parece que nuestra reforma lo que apunta es a un cambio muy fuerte y a fortalecer la defensa de la gente que hoy está absolutamente descuidada. El director nacional de policía acaba de decir en Radio Sarandí que el delincuente hoy, y en parte a partir del nuevo código, siente que sus actos, en caso de ser detenidos, van a tener consecuencias menos graves. ¿Qué delincuente? Los delincuentes que hoy están cometiendo... Sí. Bueno, que le diga a su ministro y el ministro que le diga a su fuerza política. Porque ¿quién aprobó esto? Salió de un repollo el Código de Procedimiento Penal, toda la cátedra estaba a favor, todos los catedráticos estaban a favor, el gobierno estaba a favor. Y ahora resulta que cuando tienen que justificar el incremento delictual le echan la culpa al CPP. Ajá. No, si tenemos que hacer reformas al CPP y tener que agravar algunas situaciones, tenemos que hacerlo. No hay otra... Lo que pasa es que no hay que vacilar. ¿Pero compartís que esa sensación ha aumentado entre los delincuentes de impunidad? Yo creo que sí, pero ha aumentado también entre otros factores porque el gobierno actúa mal, actúa a destiempo y actúa inapropiadamente. Todos los operativos de los cuales muchas veces se ha hecho una enorme publicidad. Sí. ¿Por qué no se hicieron muchos años antes? Bueno, pero está bien que se hagan. Está bien, por supuesto que sí, yo los respaldo, los apoyo, pero ¿cuánto antes debieron hacerse? ¿O acaso las bandas de delincuentes funcionaban que hace un año? ¿O están funcionando hace no sé cuánto? ¿Desde cuánto hace que está gobernando el Frente Amplio? Prometieron bajar el 30% de la rapiña. ¿Las bajaron? No. Han subido. Entonces, tenemos un grave problema en el gobierno que no se hace cargo de enfrentar este tema. Y por eso es el plebiscito. Porque hay cosas que, como hay un trancazo en el sistema político, porque como se dijo al principio, muchos referentes políticos, muchos dirigentes políticos no están de acuerdo en determinadas iniciativas, que vamos a entenderlo. Yo no me chupo el dedo. Me parece que en el cumplimiento de las penas están de acuerdo todos. Me parece que en los allanamientos nocturnos están de acuerdo todos. Y en una pena de reclusión permanente revisable para delitos horribles, abuso sexual, violación seguido de muerte, sicariato y homicidas múltiples, me parece que está en la tapa del libro. Meterle 30 años de una sentencia que puede ser revisable después. Entonces, dentro del Partido Nacional... Entonces yo creo que el problema termina siendo, Cecilia, perdóneme que la interrumpa,
termina siendo la Guardia Nacional. Es el preconcepto contra los militares. Pero por favor, que sirven para el Congo, que sirven para retirar la basura a Montevideo cuando Montevideo es víctima de la dictadura sindical. Igual esos 4 elementos no van a cambiar de un día para otro la seguridad. Yo no digo... No, pero eso también es importante. Jaime, saber. yo no estoy diciendo que lo mío sea toda la solución. Es parte de la solución. Paralelamente, y no precisamos reforma para eso otro, tendremos que llevar adelante políticas de rehabilitación, políticas sociales, tenemos que llevar adelante educación, que hoy tiene una fragilidad excepcional. La educación nos puede llevar al futuro o nos puede anclar al pasado. En el mundo se está discutiendo la robotización, la revolución 4.0, la inteligencia artificial, y acá estamos discutiendo, increíblemente, si las clases empiezan el 1 o el 6 de marzo. Pero por favor, no hay nada más regresivo que la política educativa que ha tenido el Frente Amplio, que de progresista pasó a ser no sé qué en materia educativa, porque realmente prometieron todos los cambios. Se creía que tenían elementos humanos para llevar adelante las reformas en materia educativa y han sido un fracaso, amontonaron plata. Tan fracaso hicieron que lo bueno que es el Plan Ceibal no lo pudo hacer ni siquiera las autoridades de la educación, lo tuvo que hacer el LATU, un organismo aparte. Entonces, yo creo que es un haz de cosas que tenemos de soluciones que tenemos que llevar adelante. Pero hay que marcar el camino, hay que marcar... Acá estamos en una sociedad en desorden, estamos en una sociedad donde se falta el respeto, donde hay gente que orina en la calle y no pasa nada, hay gente que tiene carpas en la Rambla durmiendo de noche y no pasa nada, o duermen abajo del puente de Sarmiento y no pasa nada, o hay jerarcas que justifican que la gente pueda dormir en los pórticos de los edificios públicos o no públicos y no pasa nada. ¿Por qué tenemos que bancarnos ese tipo de cosas? Terminemos con las hipocresías, terminemos con los miedos. El país necesita cambios, no moderación ni gradualismo, cambios. En la educación, ¿precisamos moderación, gradualismo o un cambio? Yo creo que se precisa un cambio. En la seguridad, ¿qué precisamos? Cambio, un cambio muy fuerte, muy firme. En materia internacional, donde estos señores son amigos de un dictador que dice que fue al futuro y volvió, y dice que estaba todo bien, o del dictador Ortega, o de Cuba, por favor. ¿Tenemos que cambiar en materia internacional o no? Yo creo que es incontrovertible. Entonces, el cambio tiene que ser potente, radical, muy firme, muy fuerte, y tenemos que tener acuerdos programáticos. No quieren antes de las internas, porque muchos dicen vamos a ver quiénes son los candidatos a la presidencia, a la República, bueno, pero tiene que haber entonces entre la interna y la nacional. Nosotros propusimos hace un año cambios programáticos al Partido Nacional. El Partido Nacional lo sustanció y elaboró un documento común del Centro de Estudio del Partido Nacional, los trasladó a todos los partidos. Hace 4 meses no han habido reuniones. Bueno, eso no habla muy bien de la oposición como oferta para gobernar a partir de 2020, pero ¿no? ¿sabe qué? No hay nada como el peligro para refrescar el mamao. Eso ya lo dijo Topolánqui en las elecciones pasadas. No lo dijo Topolánqui. Antes lo dijeron mucho más. Ese dicho lo decía mi padre hace... Como el agujero del mate. Hace 40 años, es más viejo que el agujero del mate. Yo lo que estoy diciendo es que los partidos de la oposición van a tener que tener acuerdos, porque van a tener que decirle al país cómo se va a gobernar a partir del 1 de marzo. Claro. El gobierno que se instale a partir del 1 de marzo va a tener que tener firmeza, convicción, paciencia, diálogo, madurez, responsabilidad, saber sufrir, ir al Parlamento para encontrar entendimientos y acuerdos que permitan avanzar y enfrentar los problemas gravísimos que tenemos en la emergencia del trabajo, donde se le da todo a UPM y resulta que se le retasea a los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos comerciantes.
Yo como oriental, como blanco, como senador, el 23 voy a ir al movimiento, a Durano, al movimiento de Un Solo Uruguay, porque lo digo claramente, porque yo tengo que ir a escuchar y que critiquen al sistema político y me la bancaré, porque lo tengo, es mi obligación hacerlo, democrática, y voy a estar ahí. Porque tenemos que escucharnos a todos y no empezar a meterle el mote o la etiqueta de que son movimientos políticos que están detrás de una movilización gremial o de reclamo. El ministro acá, sentado hace instantes, terminó diciendo que poco menos que la falta de rentabilidad de los sectores productivos del país se deben a factores externos cuando tenemos las tarifas más caras, los combustibles más caros, el peso del Estado más caro. Cuando le damos $1.000 millones para construir un puente UPM, le damos una reserva sindical, le damos zona franca, le damos puertos, le damos todo. Y el resto, y a la UPM nacional de la lechería, por ejemplo, porque la lechería nacional es una UPM, representa un producto similar al que representa la inversión de UPM, ¿qué le damos? Pagaron el 23% de la deuda de Venezuela por culpa del gobierno nacional. ¿Le están debiendo cuánto? Entre otras razones. Sí, 3 de cada 4 pesos siguen deuda. Jorge, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, a Desayunos Informales. Y bueno, adelante. Vamos a seguir en contacto este año, que va a ser largo, además. Quedó para hablar de la interna blanca también. Nos quedaron cosas pendientes, pero hay tiempo para eso. Jorge, muchas gracias. El senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Nosotros vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora.